Pero bueno, en 7:45 saludamos, después de un tiempo, a nuestra querida y buena amiga Mercedes Meche Vigil. ¿Cómo andás, Meche? Buen día. Buen día, Neri. Bienvenido al país nuevamente. Sé que pasaste fantástico y bueno, eso te llena, te recarga las pilas, ¿no es cierto? Y de veras que sí, un lugar que quiero mucho, que me tratan como uno más de la familia, ahí en Puerto Seguro, en ese lugar que voy ya hace 10 años. Y bueno, como bien decís vos, ¿no? Eso, recargar las pilas y volver con visiones de repente un poco diferentes de nuestro país, de la lejanía, pero con una convicción que yo creo que es eterna, Mercedes. Podemos estar mucho mejor de lo que estamos. Sin lugar a dudas. ¿Sabés, Neri, que esta lejanía mía por el tema de salud, que me va a mantener ocupada durante los próximos meses porque estoy mejorando, pero tengo que atender algunos temitas de salud que son más bien crónicos y que tienen que ver con el sistema inmunitario? También el hecho de haberme mantenido ajena naturalmente. Yo hace bastante tiempo, y lo hemos conversado contigo, hace bastante tiempo que prácticamente no escucho informativos, que la realidad, siento que la realidad me ha ido intoxicando, como a muchos de nosotros, pero con la característica de que yo no soy periodista. Los periodistas tienen como un blindaje muy particular con respecto a la realidad cotidiana, que en el caso personal mío no lo tengo. Yo me considero, soy una escritora y absorbo absolutamente todo. Y estos meses que estuve internada y después con internación domiciliaria, me tuve necesariamente que mantener en contacto con una cantidad de gente de la salud y con, bueno, gente que de pronto viene a trabajar ayudándote o cuidándote o curándote, pero no forma parte de tu entorno. Y me obligaron necesariamente a darme cuenta de lo mal que está Uruguay. Es terrible cuando las personas que trabajan contigo en un ámbito de salud privilegiado, porque hay que reconocerlo, te comentan lo que pasa en los hospitales, ¿no? Y lo que está pasando con la gente y lo que es lo que siempre decimos, Mercedes. No solo estamos mal porque estamos mal, sino que lo peor, estamos mal tristemente porque podríamos estar mucho mejor. Eso es lo más triste. Sí, pero yo creo y estoy segura absolutamente que los pueblos van acompasando los síntomas de las enfermedades que lo atacan, y la reacción es fundamental. Y creo que en este nuevo ciclo que enfrenta la humanidad y especialmente Occidente, han venido preparando a la masa. Hay una disonancia cognitiva brutal entre la ciudadanía, que está cada vez peor, pero a su vez no tiene, tú lo ves en las redes, yo entro cada vez menos a las redes, te voy comentando también, porque la realidad me intoxica y me niego a someterme a este mundo binario. O estás conmigo o sos mi enemigo, o estás en una punta del espectro o estás en la otra, porque en definitiva todos estamos en el mismo barco, y es un barco en el cual noto, fíjate tú una cosa, yo estoy trabajando ahora en un libro, me quiero sumir en este libro, que la energía que voy recuperando sea para trabajar en literatura y no en periodismo, y sin embargo veo pavorosamente cómo se ha ido transformando el mundo que en menor o mayor medida me cobijó a mí, que es el mundo cultural. Es muy duro colocarse frente, y voy a decir una palabra espantosa, que nunca digo malas palabras, es espantoso moverte en este universo binario en el cual una persona con escasa o nula preparación se sube a un escenario, le dice, perdonando la expresión, ponchuda a una candidata, no importa de qué partido, y se sigue
hablando de esa persona como una muestra cultural nacional y además se la subsidia. ¿Entendés que cuando yo abro la puerta de la realidad me encuentro con un mundo bizarro al que me niego a plegarme? ¿Entendés, Neri? Estamos viviendo, las personas, yo creo que carecemos de disonancia cognitiva, estamos viendo con horror cómo el mundo en que vivimos se desangra y se pulveriza en manos de aquellos que deben cuidarlo. Es absolutamente terrible. Creo que uno de los últimos tuits que subí, porque te digo, cada vez estoy menos en las redes, porque la realidad me intoxica realmente, fue el comentario del ministro Pablo da Silveira, que no tiene perdón. Pero no tiene perdón que los uruguayos sigan en redes defendiendo. No, yo te aconsejo por tu salud mental que no estés más en Twitter, o X como se llama ahora. Yo hace rato que me borreo. Sí. Sabés que WhatsApp sí creo que es diferente. Es absolutamente intoxicante. Mira, me han llamado, primero por motivos de salud me estoy cuidando, pero me han llamado de algunos de los programas más vistos en la televisión abierta en los últimos meses. Primero no he ido por un tema de salud que me estoy cuidando, pero después por un tema de que me siento que volvemos a estar en el circo romano, en el cual la masa salta, aplaude como foca, sin saber que mañana o pasado van a estar ellos en el circo defendiendo a muerte la capacidad de vivir. Es absolutamente terrible lo que está sucediendo y la verdad es que yo vengo muchos años batallando contra esta jauría que nos desgarra permanentemente y cuidando el hecho cultural. Y estamos en un momento de cambios profundos y lamentablemente muy pocos, y te vuelvo a decir, y esto no es porque yo esté en este programa ni porque esté hablando contigo, este programa es de las pocas moscas blancas que vuelan en este firmamento oscuro, en el cual los periodistas en general se han transformado en amanuenses del poder global y nos están llevando hacia la destrucción de lo que otrora fue la civilización occidental y cristiana. Y cuando digo occidental y cristiana, le aclaro a las focas que escuchan, porque últimamente es muy difícil hacerse entender cuando hablas o pronuncias más de 3 frases, y aclaro que no estoy hablando del tema religioso, estoy hablando del hecho cultural que nos hacía a todos viajeros de un barco común en el cual las reglas morales y las reglas éticas eran un faro del que todos intentábamos abrevar. Estamos en un momento, Neri, en el cual se necesita ser muy corajudo y tener una gran salud para hacer lo que tú y todos mis compañeros hacen todas las mañanas en la radio, que es intentar despertar al ejército de zombies en los que nos han convertido. Es muy difícil, es muy duro decir esto. Yo soy una persona que he sido definida como naturalmente optimista y soy optimista, pero me he dado cuenta que batallamos. Yo me arrepiento de haber acuñado el término batalla cultural, porque la batalla necesita por lo menos 2 ejércitos equilibrados. Y la verdad es que nosotros, Neri, y lo hemos hablado alguna vez, estamos absolutamente solos en esta lucha que prácticamente es una lucha a muerte, ¿no? Sí, esto que vos decís, un par de cosas, ¿no? Lo que te decía de Twitter, te daba ese consejo, lo que me pasó a mí, que yo daba una opinión y tenía 2.000 o 3.000 focas que me salían directamente a destrozar. Porque no era debatir, era a agredir. Entonces dije, no, y yo todavía 2 por 3 quería explicarlo, digo, no, me voy al carajo porque esta red se presta para eso. Y esto que decís vos, esto último, tal cual tiene que ver, por ejemplo, con la guerra civil que padece el pueblo uruguayo, pero, como decís vos, para que haya una guerra,
o una batalla, tiene que haber dos partes que se enfrentan. Acá no hay dos partes que se enfrentan. Acá hay una parte que mata y hay otra parte que no hace nada para defenderse. Claro. Es increíble, claro. Pero es así. Ahora, acá está lo que logró esa otra parte, ¿no? Además, el problema, fíjate tú que hay las sociedades cuando se agruparon para organizar el Estado y los gobiernos, luego de eliminada la monarquía, le cedieron el poder coercitivo del Estado a los políticos. Y la verdad, y lo digo con mucha pena, ver a Sanguinetti, ver a la calle Padre, ver a la calle Hijo, que no se ha bajado de la tabla de surf durante los 3 años y medio de gobierno, verlos, y además el otro día me llegó un excepcional artículo de Sanguinetti en el Correo de los Viernes. Digo excepcional desde el punto de vista literario porque es una pluma que todos admiramos, echándole las culpas al de la vereda de enfrente de la decadencia del Uruguay en los últimos 50 años, que ahí te das cuenta que esta gente pasó por el poder y por el gobierno sin darse cuenta, porque hoy hablan como si hubieran sido fontaneros en un pueblo del interior, y son gente responsable de nuestra decadencia. Y cuando alguna vez algún nieto mío enciende la televisión y queda el informativo, y vos los ves que están tratando la ley para que no se opere a los perros, a las mascotas, o la ley para que se penalice la banalización del genocidio armenio, te das cuenta que viven en un tupper. El Uruguay se desmenuza, se despedaza. Los uruguayos no pueden ir a trabajar porque los matan. Los narcos se hicieron con el control de las principales ciudades del país. Y sin embargo, esta gente sigue viviendo en una nube absolutamente alejada de la realidad. Y mis hijas, que hace mucho tiempo, no es que no entiendan, son personas inteligentes, independientes a nivel terciario y que ejercitan el pensamiento crítico, pero hace bastante tiempo y cada vez con más insistencia me reprochan que gasto energía en hablarle a un ejército de zombies. Realmente me han puesto, no es que me hayan puesto entre la pared, la espada y la pared, pero me han hecho razonar, como tú dijiste lo del Twitter, si vale la pena desgastarle y quitarle horas a mi recuperación en esta batalla que nos tiene Neri a nosotros, y cuando digo nosotros digo toda la radio y los periodistas que la integran, como actores unívocos de una guerra que perdimos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, vos decís perdimos, no nos deberíamos sumar porque nosotros seguimos dando la batalla, no te des por vencido ni aún vencido, decía el gran Tagore, ¿no? Ahora, sí. Acá hay gente que cree que en el 2019 se sacó a esta runfla que nos gobernaba del poder, y yo digo que no se la sacó para nada. Siguen gobernando desde otros lugares y creo que ya están prontos para volver a saltar el poder por las deficiencias de quienes llevan adelante una especie de macrismo aquí en Uruguay, ¿no? Yo diría que son como una mezcla de Macri y Piñera en Chile, ¿no? Que Chile, siendo el país que mejor económicamente estaba en los últimos 25 años, la batalla, no dieron la batalla cultural, se dieron absolutamente todos. Mira, yo tuiteé el otro día las fotos de los pocos actos culturales que ha hecho el gobierno de la coalición. La subsecretaria Ana Ribeiro, que es marxista, casada con un tupa, y que a los 60 y pico de años se dio cuenta que necesitaba una jubilación y decidió decir que era blanca, rodeada de 2 tupas, Rosenkopf y del otro lado otro que no me acuerdo el nombre, y esa es la cultura. O sea, no nos engañemos, Mary, no es que el MEC, por ejemplo, o la Fiscalía esté lleno de frente amplistas o de marxistas del partido anterior
y manejen a los de ahora. Es que los de ahora son en general marxistas, ¿entendés? Y yo esto se lo dije al presidente, que por supuesto le debe haber entrado por un oído y salido por el otro, como le pasó durante los 6 años que hizo Derecho, porque es un abogado que permite que se violen todas las leyes que le enseñaron en facultad, empezando por la Constitución, ¿no? Yo se lo he dicho. ¿Sabes una cosa, Neri? Voy a decir algo que no se lo he escuchado decir a ningún candidato de las últimas campañas en ningún país, incluyendo, no se los he escuchado en Argentina con el fragor de la campaña que estamos viviendo, a nadie. Todos hablan de la violencia, todos hablan, es verdad, y la ciudadanía se defiende frente a un universo que en Occidente está matando a la gente en la calle. Y no he escuchado a un candidato que se dé cuenta que si desde el 50 y pico, 58, 59, 1958, 59, le regalamos la educación a los marxistas adoctrinan a los niños en la batalla para destruir la sociedad en la que integran. Por eso se ha crecido enormemente la beligerancia entre el hombre y la mujer, entre el obrero y el patrono, entre el negro y el blanco, entre el heterosexual y el homosexual. ¿A quién se le ocurre que si desde hace más de 60 años, desde las maestras de jardín hasta los profesores de las universidades, educan a los niños para destruir la sociedad en la que viven, podemos tener otra sociedad pacífica? Nadie crió un niño en la política, ninguno de los funcionarios del MEC educó a los niños. Los niños, si los educás para destruir la sociedad en la que viven, van a ser violentos como son las últimas 3 o 4 generaciones. No le he sentido a nadie, a ningún candidato hablar de esto. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Y esto, yo creo que además de que tenemos una cantidad de funcionarios que son brutos, yo los conozco de primera mano. Hay algunos que si no estuvieran en política no saben ni escribir ni hacer un círculo si no tienen una moneda como guía. Además de bruto, son funcionarios a un sistema de poder que necesita que la ciudadanía sea, como es hoy, un ejército de zombies, que no piensen y que no razonen. En eso estamos, y en esa lucha intestina tan desigual, yo he decidido bajarme en los últimos meses para dedicarme a lo que verdaderamente en el seno de mi familia es importante, que es conservar la salud, porque lamentablemente uno a veces se siente solo en la mitad del circo romano, rodeado de brutos, porque realmente estamos rodeados y guiados por brutos. No hay otra palabra ni otra definición que le quepa a este mundo binario en el cual la gente en general y los funcionarios en particular solo están preocupados porque en las próximas elecciones no les quiten el carguito del cual pueden vivir y además colocar a su amante, a su primo, a su hijo, a su tío. Realmente es una batalla de la que yo siento que debo bajarme por lo menos por un tiempo, ¿no? Está muy bien, es más que entendible tu situación. Espero que la pelea por tu salud no signifique también una baja de las defensas filosóficas e ideológicas que han caracterizado toda tu vida, Mercedes, y que ha sido la gran razón por la cual tanta y tanta gente te sigue aquí en Estado de Situación y a través de los otros medios que vos siempre has hecho tu aporte, ¿no? Me quedo con esa última reflexión que diste de algunos nombres, como la subsecretaria de Educación, se podría sumar también la expresidente de ADEOM, que de golpe pasaron de adorar a Lenin a adorar a Aparicio Saravia, y los blancos
le creen. Además eso es Sí, difícil de conseguir, pero es verdad. ¿Sabés por qué? Porque estamos observando y asistiendo al fin de la partidocracia tal cual la conocíamos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. La verdad que quienes luchábamos, y lo hemos hecho juntos en las mismas tribunas, y le sacábamos tiempo a nuestra profesión, a nuestra familia, porque en su momento, y lo asumo en primera persona, creímos que había una porción importante de la clase dirigente que podía alejarnos del desastre progresista al que se está arrojando todo Occidente. Lamentablemente, y lo digo con pesar, el ejercicio práctico del gobierno de los integrantes de la coalición dejó al desnudo que no hay una agenda particular como yo personalmente creía en los partidos tradicionales. La agenda que hoy prevalece es la agenda globalista. Y esto es, y búsquenlo en internet, cuando vemos al señor Soros en Estados Unidos y en Uruguay, reunidos con los principales políticos de todas las fuerzas políticas, y los vemos financiando ONG, en donde hay gente como María Inés Ovaldía o como Beatriz Argimón, nos damos cuenta que los une el espanto y las ansias de poder y dinero, que no los une una idea. Y eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos, porque ya al seguir a un líder tenemos que empezar a exigir que haya algo más que las prebendas personales que lamentablemente estamos viendo y quedan al desnudo un día sí y otro también. Solo me queda despedirte, agradecerte mucho todo tu aporte aquí en Estado de Situación. Mercedes, recuerdo el año pasado cuando regalamos tus casi 20 libros escritos, tuvimos casi 150.000 oyentes que se apuntaron para poder tener la posibilidad de ganar alguno de tus maravillosos libros. Desearte que sigas en esta pelea por la recuperación de tu salud y que el año que viene una de las grandes noticias de Estado de Situación sea que Mercedes Vigil retornó a sus queridas columnas. Muchas gracias, Neri, te mando un abrazo gigante, le mando a toda la audiencia y a todos los compañeros de la radio, y te vuelvo a decir lo que te dije el otro día por interno, cuando hablábamos de mi ida momentánea de la radio, que nosotros somos peones que sencillamente hemos bailado al ritmo de la música que tú has sabido mantener te diría que de los casi nulos medios de comunicación independientes, este es sin lugar a dudas el baluarte, y nosotros lo único que hicimos fue saber tocar un poco la música de la partitura que tú ibas redactando. Así que te agradezco, les agradezco a todos, que todo sea para bien y que el año que viene quizás y sin quizás nos podamos encontrar en el dial conversando tal vez de algo o de un Uruguay un poco más viable de lo que hoy está, y que surja, lo hemos hablado miles de veces, que surja alguien capaz de reescribir la historia política de este Uruguay tan golpeado. Muchas gracias y bueno, les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Fuerte abrazo, Mercedes.